En otros casos, los emblemas son bastante más originales, ¿no? El impresor Andrea Pescioni, bueno, este es el lugar donde va el emblema, ¿no? Dentro de un libro de esta época. Este es un visionario italiano-español bastante conocido, de Cristóbal de las Casas, que fue un poeta sevillano. Aparece ocupando la parte más significativa de la portada, ¿no? Y esto es una reproducción un poco más grande. El impresor Andrea Pescioni y también el antes mencionado Juan de León, porque no siempre eran privativos de un solo impresor, sino que iban circulando de unos a otros, se sirven de este siguiente emblema. Hay un árbol de las primeras fases de su crecimiento y la leyenda del emblema en francés quiere decir poco a poco, ¿no? Es decir, que los grandes logros se consiguen con el trabajo progresivo, ¿no? Parece un mote especialmente adecuado para una empresa. En ocasiones, los impresores se servían también de, como hemos visto en el caso del Chato, de emblemas basados en supuestas costumbres de los animales. Pedro Várez de Castro, establecido en Valladolid, utiliza, por ejemplo, el siguiente emblema. Se pensaba en esta época que las cigüeñas, cuando estaban vigilantes o de guardia, cogían piedras en la pata que mantenían encogida, ¿veis? Que tiene sostenida una piedra sobre esa pata, para que si involuntariamente se dormían, la piedra les cayese de la pata y se despertase, ¿no? Por eso, en la cartela que le cuelga del pico, aunque no se puede apreciar desde donde estáis sentados, aparece la palabra latina vigilate, que quiere decir vigilar, estar atentos e incluso directamente estar despiertos. El sentido de este emblema es bastante barroco. La cigüeña sostiene su pata izquierda, la que está en el suelo, sobre una calavera, ¿no?, que aparece en la parte inferior, con lo que se quiere subrayar la inseguridad de todos los negocios y afanes humanos. Juan de la Cuesta, el famoso impresor de las obras más conocidas de Miguel de Cervantes, utilizaba el siguiente emblema, la primera edición, o sobre todo bastante discusión, ¿no?, pero un ejemplar de los que llevan la fecha de 1605 en la portada, ¿no? Parece que es la primera edición de la primera parte del Quijote, y aquel es una portada de la primera edición de la novela ejemplar de Cervantes. Bueno, Juan de la Cuesta utilizaba este emblema, que fue muy popular entre los miembros del gremio, no es el único que lo utilizan en España ni en Europa, ¿no? Hay un halcón con los ojos vendados, aunque aquí no se aprecia muy bien. Él es el protagonista del emblema, ¿no? Como se sabe, a las aves de cetrería no se les quita la venda, ¿no?, hasta que llega el momento de incitarlas contra la presa. La leyenda que aparece alrededor de esa figura principal es latina también, dice espero lucem post tenebras, es decir, espero la luz después de las tinieblas, y su sentido es claramente religioso, ¿no? Los hombres son como el halcón de la imagen, viven en un mundo tenebroso e inseguro y esperan ver la luz de la redención después de su muerte, ¿no? Esperan la luz después de las tinieblas. Lo de los emblemas es curioso incluso desde un punto de vista bibliográfico, porque hay algunas ediciones piratas de Cervantes hechas en su propia época que se han podido identificar como tales, es decir, se ha podido saber que no están publicadas donde se decían ni en el año en que reza en la portada, y eso han podido ser reconocidas como tales, entre otros mecanismos, porque utilizaban imitaciones imperfectas de este grabado que aparece aquí, ¿no?, en el que aparece más borroso o trastocado. Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto a propósito de la primera edición o de las ediciones tempranas de las novelas ejemplares, la supuesta edición de la novela ejemplares de Madrid 1614, que se atribuye a Juan de la Cuesta, según se ha descubierto, lo ha descubierto una persona que seguramente más sabe o sabía sobre esto, Jaime Moll, no fue impresa en Madrid en el año que se dice, sino que fue impresa en Sevilla por un impresor que también trabajó en Córdoba una temporada, Gabriel Ramos Bejarano. Este emblema, que hemos visto al principio también, es uno de los emblemas del Chato, ¿no? Pues es el emblema que utilizaba uno de los impresores más famosos, ¿no?, de esta época, el impresor Aldo Manuccio, avecindado en Venecia. Aparecía en el Chato, ya lo hemos visto antes, y aludía a la supuesta benevolencia del animal más inteligente de los océanos hacia los hombres, a quienes ayudaba a llegar a la playa en los momentos de había tempestad marina. Como marca de impresor, fue, igual que la de Juan de la Cuesta, espero la luz después de las tinieblas, extremadamente popular, y todavía se utiliza en alguna colección de la editorial Destino, ¿no? Se había manejado, no sé, las obras de Dalí o lo que sea, están publicadas en la editorial Áncora y Delfín, ¿no? Y utilizan una variante de este mismo emblema. Ya vemos que en este caso la figura del delfín es mucho más simpática que la que aparecía en la traducción española. Este parece casi sacado de una película de Disney, ¿no? La utilización de los emblemas como logotipos
o marcas personales no estaba restringida tampoco a los impresores, sino que fue común también entre los hombres cultivados del momento. Solo voy a poner dos ejemplos correspondientes a Mateo Alemán y a Lope de Vega. A Mateo Alemán le recordamos hoy sobre todo como autor del Guzmán de Alfarache, que puso de moda, aunque no es la primera obra de esa tendencia, la novela picaresca, ¿no? Casi medio siglo después de la publicación de Lazarillo de Tormes, ¿no? En realidad, lo que puso de moda la novela picaresca fue esta recreación de Mateo Alemán, que recuperaba una obra escrita casi medio siglo antes, ¿no? De hecho, hay algunas ediciones en las que se publican dentro del mismo volumen. El Guzmán de Alfarache fue enormemente popular, igual que Lazarillo, y como hemos visto que ocurría con algunas de las obras de Cervantes, comenzaron a circular inevitablemente ediciones piratas. Mateo Alemán, para distinguir las ediciones genuinas, las suyas, de las fraudulentas, hacía que los impresores autorizados incluyesen el emblema personal del autor, el suyo, que es el siguiente. Generalmente aparece en esta forma, es Mateo Alemán, en la imagen, digamos que a él le gustaría que quedase para la posteridad. Aquí aparecen las armas de su familia, en la parte izquierda del emblema, las armas que representan el apellido alemán, y como veis, señala con el dedo índice de la mano derecha hacia el emblema, ¿no? Que es muy pequeño, pero aparece ampliado en la parte derecha. En la imagen del emblema ya propiamente dicho, la imagen de la derecha, se aprecian dos animales. La serpiente, que duerme tranquilamente a la sombra de un árbol, y mientras hay una araña, ¿no? Que baja del árbol y se cierne sobre esta serpiente de forma amenazadora. La leyenda que aparece en la parte inferior del emblema dice en latín ab insidis non est prudentia, es decir, la prudencia no sirve de nada contra las asechanzas, o no hay forma de protegerse contra los malvados. Lo extraño de este emblema, ¿no? Es seguramente que el animal que hace de víctima sea precisamente la serpiente, ¿no? Que a muchos de nosotros nos resulta bastante más amenazadora que una araña, ¿no? Pero la aparición de la serpiente en el emblema se debe, sin embargo, a que tradicionalmente simbolizaba la inteligencia y la astucia, ¿no? La serpiente es la que Eva se deja seducir, ¿no? Por la serpiente en el Génesis, etc. La marca de Mateo Alemán recuerda ligeramente a otro de los emblemas de Alchato que hemos visto antes, en el que las sardinas saltaban del agua para huir de sus depredadores marinos y acababan en las garras de las aves piscívoras, ¿no? Ambos emblemas comparten el mismo mensaje fundamentalmente pesimista, y eso es precisamente lo que me parece interesante, porque el Guzmán de Alfarache se ha descrito a menudo como es una novela en la que predomina un ambiente moral de pesimismo. En el momento climático de la novela, cerca del final, Guzmán o Guzmanillo, el protagonista, el pícaro, que ha sido condenado a galeras, no está sirviendo condena, después de haber cometido bastantes fechorías a lo largo de las 800 páginas anteriores, en este momento ha abrazado una vida, ¿no? Virtuosa, ¿no? Está decidido a purgar sus pecados, etc. Y en este momento concreto lo acusan de una fechoría que casualmente no ha sido él el que lo ha cometido, es erróneamente acusado de ese delito, y lo acusan de robo y efectivamente le aplican un castigo brutal, como todos los castigos corporales de la época, lo que supone su redención, ¿no? El ser castigado por un delito que no ha cometido, pues como que purga todos sus pecados anteriores. Su astucia, ¿no? La astucia del pícaro, igual que en este emblema, no le pudo proteger de las personas que estaban acechando, de sus enemigos. Aunque esto no viene a cuento, se ha especulado con la posibilidad de que el pesimismo de Mateo Alemán tenga que ver con su supuesto origen hebreo o converso, ¿no? Que él no, pero miembro de su familia, se ha especulado en esta posibilidad, ya no está tan seguro, pero parece que no habían nacido como cristianos, sino que eran hebreos que se habían convertido al cristianismo en algún momento de su vida por obligación, ¿no? En cualquier caso, Américo Castro y sus discípulos consideraban que las obras de los escritores conversos en general, no solamente de Mateo Alemán, estaban habitualmente teñidas de pesimismo, ¿no? Que era como un resultado del producto de la necesidad de vivir siempre ocultos, ¿no? Y bajo sospecha. A veces los hebreos conversos utilizaban como apellidos nombres de ciudades o gentilicios, ¿no? Como Alemán en este caso, y sabemos también que Mateo Alemán fue autorizado a emigrar a América después de sobornar a un funcionario. Precisamente lo sobornó ofreciéndole los derechos de impresión de la segunda parte de Guzmán de Alfarache, porque sabéis que al principio estaba prohibida la emigración de personas descendientes de hebreos conversos o de musulmanes conversos para evitar que se extendiese la mancha por América, ¿no?
Pasamos a Lope de Vega si queréis, aunque Lope de Vega tuvo ya en su tiempo un enorme éxito de público y de crítica, como se diría hoy, no le faltaron tampoco adversarios en el campo de las letras. Los más pertinentes en su crítica fueron algunos intelectuales que acusaban a Lope de complacer el gusto literario de las clases más bajas a costa de renunciar a principios artísticos básicos. Esto todavía se suele decir, ¿no? Te has vendido, ¿no? Ya no, antes molabas y ahora tu obra se ha convertido en un producto de mercado, ¿no? Y ya no tiene la calidad estética que tenía antes. Este tipo de crítica persiguió a Lope durante toda su trayectoria, ¿no? Pero las censuras se recrudecieron a la altura de 1617, cuando un universitario, un intelectual, digamos, orgánico, Pedro de Torres Ramila, a quien hoy no recordamos salvo por este acontecimiento en concreto, hizo circular los argumentos más comunes en contra de Lope en un librito maldiciente, ¿no? Y satírico. Era un libro escrito en latín, ¿no? Por la condición de profesor universitario de esta persona. No se conserva ningún ejemplar de ese libro, pero se ha podido reconstruir su contenido de forma hipotética a partir de una respuesta, de la respuesta de Lope y de sus amigos, que se publicó también en latín en el año 1624. Cuento todo esto, que parece no venir a cuento tampoco, porque ese libro contiene este emblema, ¿no? Bueno, esta es la versión por este emblema. El emblema aparece al final del libro, en la última página, por eso aparece la leyenda Finis arriba del todo. Bueno, a la derecha reproducido, Lope de Vega murió en 1635, en el año 1935 se cumplieron el tercer centenario de su fallecimiento, ¿no? Y la República Española editó, el servicio de correo, digamos, editó ese sello conmemorativo de Lope de Vega y utilizó para ello la imagen que Lope quería dar de sí mismo, y esa imagen no era tanto su imagen personal, no era un retrato de su persona, sino una creación alegórica, ¿no? Ahora explicamos su significado. El emblema tiene los tres elementos, ¿no?, que venimos considerando esenciales en el género: el lema, arriba, en la pancarta, la imagen y la declaración en verso, que en este caso es muy breve. En la imagen se pueden apreciar dos elementos fundamentales. A la derecha hay una rosa, a la izquierda un escarabajo que está patas arriba y parece que está muerto, ¿no?, sin ningún lugar a dudas. La leyenda que aparece arriba dice odore enecat suo, es decir, con su olor mata, y alude a una creencia que también fue popular en la época de que los escarabajos no podían soportar o tolerar el perfume de la rosa porque les producía la muerte inmediata. La explicación del emblema en este caso es muy breve, son solo dos versos latinos que tienen métrica de dístico elegíaco y que se pueden traducir como: cuando el osado escarabajo irrumpió en los huertos de Vega, o en los huertos de la Vega, murió vencido del fragante olor de la rosa. La declaración, por tanto, en verso, nos ayuda a dilucidar el sentido simbólico del emblema. Lógicamente, la rosa representa a Lope y su obra poética, en tanto que el escarabajo simboliza, en este caso, a Pedro de Torres Ramila y al resto de los envidiosos críticos, a quienes el poeta y dramaturgo aniquila con el solo aroma de su producción artística. Creo que no tengo nada más que contar, porque tenía pensado hablar un poco sobre el hecho de que estos emblemas influyen también sobre, no solamente sobre la literatura que se basa en la imagen, sino también en la literatura que conocemos ya del siglo de oro, en la literatura discursiva, porque formaban parte del imaginario, la imagen imaginario de la escritora de esta época. Y cuando decidían cualquier concepto de carácter abstracto, tenían en mente este tipo de representaciones, y esto aparece por doquier en las novelas, en la poesía, en las obras de teatro de esta época. Bueno, no me quiero quedar con esto dentro, así que os lo suelto. Ya que hemos mencionado antes un conjunto bastante amplio, bueno, todos estos emblemas, estos ya no son de Alchato, son de autores españoles, emblemas originales de autores españoles de los siglos XVI y XVII. Y me parecen todos muy significativos para explicar la obra de un poeta sevillano de la segunda mitad del siglo XVI, nacido en 1534, muerto en 1597, Fernando de Herrera. Fernando de Herrera, digamos que es uno de los imitadores más perfectos y últimos de Petrarca, ¿no?, el poeta italiano que inicia una corriente fundamental en la poesía española, en la poesía europea de esta época. Lo curioso es que
Fernando de Herrera dirige todos sus poemas a una mujer, una elaboración ficticia de una persona parece que es real, aunque esto tampoco importa demasiado, y utiliza distintos nombres para referirse a esta mujer. El más común es Luz. Generalmente se refiere a esta mujer como Luz, y el poeta siempre se ve atraído a esa luz, solo que esa atracción, si finalmente llega a su culmen, es decir, se llega a entrar en contacto con esa luz, provoca la destrucción del poeta. Y eso está relacionado, toda esa concepción de la poesía, con algunos emblemas, es que no se ve muy bien, pero he traído varios para que veáis que aparecen en distintos autores de esta época. Estos son los emblemas morales, creo que de Juan de Borja. La siguiente, bueno, si el primero era de Juan de Borja, el siguiente es de Francisco Núñez de Cepeda, tampoco se aprecia demasiado bien. El que me gusta es este, que es el más caro, de un autor gallego, Pedro Rodríguez de Monforte, y ahí aparece La muerte en la luz, Mors in Luce, y lo que representa es unas mariposas volando alrededor de la luz. Son insectos que se ven atraídos por la luz y finalmente, si llegan a contactar con ella, eso supone su perdición, ¿no? Es como una parábola de la atracción, ¿no? Inevitable hacia un centro, y eso se puede representar de esta forma, con el emblema de las mariposas, o de otras parecidas, como un sátiro dentro del fuego, o el emblema de la sirena, ¿no? Que también atrae a las personas y les provoca la perdición. Y creo que ahora sí he terminado. Muchas gracias. Ahora, siempre detrás de cada ponencia, tenemos unos minutos mientras preparamos la siguiente para plantear al ponente aquellas dudas, cuestiones o aclaraciones que necesitemos. A mí me surge una de inmediato. Hoy he visto la relación rápida con la poesía visual contemporánea, y es el problema de la recepción. Es decir, toda esa simbología que encierran esos poemas, Javi, no una pregunta todavía. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo recibía el público? Lógicamente tiene que ser letrado. Sin el epigrama se entendería, con el epigrama aún así tenía dificultad de entendimiento, que es lo que nos dicen a los poetas visuales que ellos que lo entiendan, sobre todo algo. Pues la pregunta es peliaguda, ¿no? Porque a la duda actual que tenemos sobre la opacidad o no de los poetas visuales contemporáneos, aquí se suma el hecho de que actualmente existe una educación por fortuna bastante extendida entre todas las clases, ¿no? En esta época, como decía Antonio, la educación estaba bastante restringida a unos círculos letrados. Es verdad que todos estos libros se vendían como rosquillas, pero claro, se vendrían entre unos círculos bastante restringidos. Sin embargo, seguramente eran fácilmente interpretables, y no solo por la existencia de una explicación en verso, ¿no? O de una declaración, sino porque no solamente aparecían en los libros, ¿no? Sino que formaban parte del ámbito barroco y estaban acostumbrados a verlo en cualquier celebración. Las celebraciones que sucedían en aquella época, que en algunos casos eran civiles y en otros casos eran fundamentalmente religiosas, ¿no? En el Corpus, etc. Aparecían representaciones de este tipo, así que por insistencia yo creo que eran fácilmente interpretables. Lo que nos lleva a otra cuestión, ¿no? Ya el hecho de que en aquella época donde las tasas de analfabetismo eran bastante más grandes, ¿no? O más elevadas que ahora, era un recurso también, ¿no? Para facilitar la educación. Y eso entra un poco con lo que trabajamos con algunos de los compañeros que están por ahí en nuestro centro y en la educación secundaria, es que la cultura de la imagen tiene un componente didáctico importante, ¿no? Hay muchas figuras, yo soy profesor de lengua castellana y literatura, ¿no? Hay muchas figuras literarias que no sé por qué no empeñamos en explicarlas de una forma discursiva. Sí, macho, proyecta un poema visual y se ve, eso es una metáfora, ¿no? Ya es mucho más claro. Las imágenes, sobre todo, están basadas en el significado, su sentido se transmite mejor mediante un ejemplo visual, ¿no? La greguería de Ramón Gómez de la Serna, que la que estuvimos hablando el año pasado, se pueden representar visualmente y es que esa es la explicación, ¿no? Y en ese caso, como se suele decir, una imagen, ¿no? Etcétera, etcétera. Vale más que 1000 palabras. Otra preguntita. Como eres un estudioso del tema y has sido desde las raíces hasta la poesía visual contemporánea, yo te quería hacer una pregunta en formato clave. Cogemos los emblemas, nos vamos a la poesía visual contemporánea y acabamos en la publicidad.
La primera pregunta sería, ¿tú encuentras una relación lineal entre estos tres aspectos? La segunda pregunta sería, ¿dónde acaba una cosa y empieza la otra? Buenísima pregunta. Os invitaría casi a uniros en la reflexión acerca de este tema. Yo he estado pensando en estos últimos días, no en el tema de la publicidad, que por otra parte es un tema que me seduce, ¿no? Porque la publicidad puede emplearse no con finalidades malévolas, pero actualmente en televisión seguramente lo mejor que se puede ver es la publicidad, ¿no? Porque son, digamos, hay todo tipo de anuncios, ¿no? Pero a menudo suponen como la condensación de una serie de procedimientos expresivos, ¿no? Que en una película transcurre a lo largo de 1 hora y media. O sea, la relación que existe entre una película y un anuncio publicitario puede ser la que existe entre una novela y un poema, ¿no? En el poema está condensado y en la novela está mucho más desarrollado. Pero no he pensado tanto en el tema de la publicidad cuanto en la relación que existe efectivamente entre los emblemas y la poesía visual contemporánea. Sobre todo en la parte o en la aplicación, digamos, bueno, los emblemas, muchos de ellos nos pueden parecer un poco trasnochados incluso por su carga de moraleja, ¿no? De moralina. Claro, esto se produce en una sociedad que era, como la barroca, extremadamente conservadora. Sin embargo, gran parte de la producción de muchos poetas visuales contemporáneos también contienen una moraleja. Lo que pasa es que nosotros vivimos en otro tipo de sociedad, en una sociedad más abierta. Entonces, esa moraleja no tiene por qué ser una transmisión directa de los valores del sistema, sino que puede ser justamente lo contrario, que la moraleja en la poesía visual consiste en la difusión de valores de resistencia o de transgresión, etc. Entonces, yo creo que el propósito casi puede ser idéntico, o el mecanismo, lo que ha cambiado es un poco la orientación ideológica. Ya no son como el altavoz del sistema, sino que pueden convertirse incluso en su peor, ¿no?, enemigo, casi. Yo creo que me parece bien esa respuesta, y el añadido a esa respuesta, entrando en el terreno de la publicidad, como tú mismo has dicho, la publicidad muchas veces lo mejorcito que se puede ver son poemas visuales, y entonces yo quería saber tu versión. Un poema visual publicitario y un poema visual no publicitario, ¿tú dónde rompes el límite? Pues tengo que confesar que no sabría, ¿no? Tendría que pensar en la cuestión, pero ahora mismo no encontraría, o sea... Bueno, ya... Sí. Perdona, ¿qué te refieres a un poema visual no publicitario? Te está refiriendo a la poesía concreta, etcétera, ¿no? Sí, o sea, hay una poesía visual. Claro, ¿dónde metemos la poesía concreta? No, la poesía visual en general. En el campo de la poesía que estamos hablando aquí de la propaganda, ¿no? Sí, etcétera. Tiene el poema concreto con todo eso. Claro, que un anuncio publicitario está basado en un poema visual. Bueno, en la imagen fundamentalmente. Efectivamente, pero la imagen de forma, no de signo. Y dentro de la imagen, en la poesía visual. Si la poesía concreta es la que realmente consideramos que da pie a la poesía visual, a lo que hoy hablamos como poesía visual, no tiene nada que ver con la forma, o muy poco, porque juega con la palabra y con el signo, con los signos gráficos. Lo que pasa es que evidentemente el pintor, porque aquí hay dos temas, el literato, poeta y el pintor. La poesía visual es una unidad de pintura y escritura. Por ejemplo. De poetas y pintores. Es un encuentro. Pero, evidentemente, la poesía en su pura acepción, su pura plasmación en el soporte, no tiene nada que ver, o muy poco, con lo que es la poesía pictórica. Aunque un poema, al ser escrito, cualquier tipo de poema, tenga que tener un atractivo visual. De ahí las medidas. La medida en el verso ayuda a que ese entorno de la masa impresa, de la mancha, atraiga la vista y haga ese poema, que puede ser a lo mejor un bodrio, lo haga en un primer impulso visual a ser leído. ¿Le puedo hacer la pregunta?
Entonces la pregunta que te hago a ti, Paco, es... Venga, hombre. No, es que no me he podido callar. Sigue sin callarte. Te hago la segunda parte de la pregunta. Un poema, por ejemplo, Chema Madoz, cuando hace un poema visual para la casa... Chema Madoz, ¿para qué casa trabaja? Que hace muchos poemas visuales, Antonio Gómez lo sabe, y no sé qué Concepción. El país... Herrera. ¿Concepción Herrera? No sé qué García. Purificación García. Exacto. Entonces, efectivamente. Entonces, Chema Madoz se le considera fotógrafo y al mismo tiempo se le considera poeta visual. Da igual. El caso es que yo le considero poeta visual y fotógrafo. El caso es que yo como compro el país lo veo en el país. Entonces una página entera con una fotografía que al mismo tiempo es poema visual de Chema Madoz. Y con cierta regularidad, pasado un tiempo, otra página entera con un poema visual de Chema Madoz. Cuando a la gente se le pregunta lo que es la poesía visual, el 90% de la población no tiene ni idea lo que es la poesía visual. Y sin embargo en los periódicos continuamente páginas y páginas y páginas de poesía visual. Entonces la pregunta para Paco, que se ha prestado voluntario, la pregunta para Paco de el poema visual fuera del circuito comercial y el poema visual dentro del circuito comercial, ¿dónde estableces tú la diferencia? ¿Deja de ser poema visual o publicitariamente sigue siendo poema visual? ¿Y qué diferencia existe? Paco, si no. La respuesta es que mañana tenemos una ponencia de 1 hora casi dedicada a esto. Lo dejamos para mañana, La ¿no? ponencia de nuestro compañero Pedro Peinado, que seguramente que nos dará pie para abordar esta cuestión con toda seguridad. Te han librado por los pelos. Sí. Y eso que somos amigos. Aquí no hay un solo... Ya. Te has referido en todo momento desde que existe la imprenta, el libro impreso. Anterior al libro impreso, Tendría que es un tema que desconozco, ¿no? Aunque evidentemente la convivencia o utilización de la imagen, ¿no? En contacto con los textos es frecuentísima ya no solo desde el libro manuscrito, sino en formatos incluso anteriores, ¿no? Los primeros ejemplos de escanigrama, etcétera, son antiquísimos. Pero no tengo conocimiento de la utilización de emblemas, ¿no? O algo que se pueda asociar. lo te lo digo por la cercanía entre emblemas y exlibris. Y es libre, sí, eso. Los exlibris son muy cercanos y bueno, los exlibris aparecen ya en la 16ª dinastía en Egipto. Ajá. Entonces ya en papiros, ya los amanuenses, cuando hacían sus libros en mano y sobre piel, ya hacían los exlibris en cada libro. Ajá, lo desconocía, pero es posible, ¿no? Que exista una relación Y ultra luego otra cosa, los epigramas, antes de pasar a formar parte de los emblemas, que eran textos solos, sí. Bueno, yo la verdad es que los emblemas controlo muy poco, solamente los estudios de Fernando Rodríguez de la Flor y de Víctor Infante de Miguel, y que los toman de pasada. No sé, emblemas sí controlo bastante, emblemas menos. Me gustaría también preguntarte, toda esta documentación que has cogido de internet. Sí. Hay un grupo de la universidad, o sea, la mayoría de las reproducciones que aparecen en el emblema del Chato, hay una... Lo digo porque hay muy poco publicados. No, pero actualmente un tema que está bastante en estudio, que sé, Fernando Rodríguez de la Flor lo trabaja muy bien, pero desde el punto de vista político, ¿no? Tiene algunos libros espectaculares, sobre todo el tema del disimulo y esto tratado en forma emblemática, ¿no? Pero actualmente existe en Sagrario López Poza de la Universidad de La Coruña, tiene una página, ¿no? Que está dedicada al estudio de la emblemática, y entonces los últimos emblemas que aparecen ahí, todos los libros de emblemas penales están digitalizados en esa página, y aparte de numerosos estudios, ¿no? Que en su grupo de investigación. Y después... Pero están aislados, no hay un tomo que recoja todo lo que tenemos. Bueno, en esa misma página ahí se tiene acceso a todos los libros de emblemas españoles publicados dentro de la península ibérica. Y después, claro, son grupos dispersos, pero es un tema que está cada vez
siendo más estudiado, ¿no? Por ejemplo, sobre todo, bueno, el Chato como inaugurador del género, la mayoría de imágenes que hay ahí proceden de una página de la Universidad de Glasgow, creo que es, en la que tienen digitalizada una por una, que lleva su trabajo y además no solo digitalizada, sino después analizada por imágenes que aparecen, temas que se tratan, etcétera, y aparecen todas las ediciones europeas conocidas de los emblemas del Chato. Es decir, es un tema que anteriormente no se trabajaba tanto, pero que ahora hay bastante grupos que le dedican muchísimo tiempo, ¿no? Porque cuando decimos una persona de Sagrario López Posada, pues decimos una estructura universitaria, o sea, un grupo de trabajo bastante amplio, con investigadores más jóvenes y todo eso, que están colaborando en eso, y eso está todo publicado y disponible en internet. Me da pie preguntar, ese interés ahora por los emblemas tendrá que ver con el interés también creciente de los curiosos por arriba de la cola hacia arriba, ¿no? Pues no sabría contestarte, ¿no? Pero es un interés por la cultura simbólica, ¿no? En Una general. cosa, yo soy coleccionista de víveres y te puedo decir que en España, en la asociación, estamos asociados, somos 120 coleccionistas, o sea que tampoco es... Sí, sí, que no estamos en el mainstream todavía. Pero que es muy cercano a los libros y así como los libros existen antes. Siempre tiene, o sea, de algún sitio tiene que salir, ¿no? La idea de realizar esta combinación. Seguramente, que además surge entre personas que son bibliófilos, ¿no? Entonces, están acostumbrados a manejarlo de forma manuscrita y dan el salto. Sí, no, yo quería hacerte una preguntita. Primero, dos opiniones personales. Respecto al tema que se hablará seguramente mañana sobre lo que hemos hablado de la interconexión entre publicidad y poesía visual, yo tengo una cosa muy clara, que es que el género de la publicidad está lleno de poetas visuales que desconocen su origen. Es decir, son poetas visuales que no saben que son poetas visuales y se llaman diseñadores gráficos. No, son poetas visuales. Algún día se percatarán de eso y descubrirán un mundo nuevo o beneficioso. Una segunda cuestión. Yo pienso que, y esto seguramente discutiremos Paco y yo mañana, que poesía concreta o letrista yo creo que es poesía visual. O más concretamente el letrismo de Isadora Isul, la poesía concreta brasileña, todo lo que hemos recorrido desde el postismo hasta que aparece Julio Campal del grupo NO y demás, yo creo que todo eso es experimentación visual. Y lo otro son pequeños cajoncitos que nos hemos creado para distinguir una cosa u otra. Bueno, eso seguramente lo discutiremos mañana. La pregunta relativa a los emblemas que me gustaría hacer es, ¿están relacionados los emblemas con los jeroglíficos medievales y los crucigramas, esos que podemos observar ya prácticamente desde el siglo III, que nos vienen de Grecia incluso? Todo eso es una, quiero decir, los emblemas es un desarrollo natural de una inquietud críptica que el ser humano ha ido amasando y complejizando a lo largo de los siglos y cuya manifestación actual pueden ser perfectamente los poetas visuales de nuestros días. Exacto, efectivamente, en ese caso no hay ninguna duda porque es un tema que además ha sido estudiado. Lo que pasa es que no es como un impulso no solamente surge de ese impulso del ser humano hacia la representación simbólica, etcétera, sino que en el caso del humanismo, desde los primeros editores, estudiosos de emblemas, etcétera, hay un interés clarísimo por los jeroglíficos, pero porque ellos pensaban que en realidad los egipcios habían sido en realidad los creadores de la sabiduría, ¿no?, occidental, y que los griegos lo habían tomado de ella, ¿no? Ya Platón alude de forma misteriosa a ese origen extranjero de la filosofía o de la sabiduría griega, y entonces ellos empezaron a interpretar los jeroglíficos egipcios. Hay muchos libros publicados en esta época, claro, que también está relacionado con el surgimiento de la imprenta, porque hasta que no hay tipos necesarios, o sea, tipos en tipografía lo suficientemente precisa como para reproducir estos libros, no alcanzan una difusión notable, pero estaban interesadísimos en la interpretación de esos jeroglíficos. Lo que pasa es que la interpretación que ellos hacían no es la interpretación científica que se realiza ahora, sino que interpretaban las imágenes de acuerdo con leyendas, mitología, superstición, no digamos de acuerdo con su sistema simbólico. Aparte de los emblemas, existen muchísimas otras utilizaciones o composiciones de carácter visual. Algunas son curiosísimas en el siglo de oro. Cuando empiezan a desarrollarse de verdad la imprenta,
Hay, por ejemplo, lo que pasa es que son textos que se conservan muy pocos ejemplares, porque generalmente solo se imprime a lo mejor una página, son carteles que no se conservan bien, se utilizan para encuadernar otro libro y es difícil localizarlo. Pero, por ejemplo, hace un tiempo vi que me lo enseñó precisamente Víctor Infante, un poema jeroglífico, es decir, un poema hecho con imágenes. Y la idea que era del siglo XVII, creo, en principio, básicamente consistía en descomponer una palabra en sílabas y cada una de esas sílabas le correspondía una imagen, ¿no? Por ejemplo, la palabra soldado se descomponía en 3 imágenes, una que representaba un sol, la sílaba sol, representado como una mano que daba lo que sea, y 2 como una nota musical. Y esas 3 imágenes había que interpretarlas como soldado. Claro, sin la leyenda que se publicaba al dorso, es imposible actualmente prácticamente interpretar ese texto, pero efectivamente está relacionado el interés, es parte del mismo interés. Sí. Y a propósito del tema de la publicidad, si no vamos mal de tiempo, lo que sea, yo tengo una contrapregunta, porque yo veo, me atrae muchísimo en el mundo de la poesía visual, pero desde fuera, a veces como consumidor, no como artista o creador, que no lo soy. Y tú has hecho la pregunta de, la opinión de, hay muchos poetas visuales o muchos diseñadores gráficos que son poetas visuales y no lo saben, ellos se llaman sí mismos diseñadores gráficos. La poesía visual tiene un componente así técnico bastante importante, ¿no? Se aprecia, ¿no? Cuando un poeta visual maneja, ¿no?, un programa de ordenador y tal, que al final te ayuda a realizar una composición que no queda tan perfecta, ¿no?, si no tienes esos conocimientos técnicos. Entonces, ¿cuál es la frontera, ¿no?, entre, porque un poeta visual, si se quiere perfeccionar, debe manejar una técnica que a veces es bastante compleja, ¿no? Entonces debe introducirse o caer casi a la frontera del diseño gráfico también, ¿no? Visto desde fuera. Es el uso de la herramienta, es un uso de la herramienta. Yo creo que la poesía, cuando hablamos de publicidad, lógicamente estamos hablando de publicidad en 2 dimensiones. Estamos hablando de publicidad en movimiento, que es la que nos mete tal, y publicidad sonora. Si no estamos hablando de, digamos, del cartelismo, pues de alguna manera, o la plana de la prensa periódica, o las publicaciones seriadas, mensuales, o de cualquier periodicidad. Pero yo creo que, vamos, los MUPIs de las ciudades están llenos de poemas visuales, cuyos autores jamás reconocerán que es un poema visual porque desconocen qué es un poema visual. Pero son imágenes que están llenos de poemas visuales. Y te pueden meter con los Me da la grafitis. impresión de que le estamos chafando la ponencia, pero... Al contrario. Es una introducción, Lo que Antonio. digo es que para que María Ángeles Hermosilla, insisto, voy a cortar por una razón, sencillamente, porque María Ángeles va a cenar con nosotros seguramente ya que no puede comer, pero se tiene que marchar mañana a Londres y quiere estar pronto en su casa. Si lo demoramos mucho, como mañana vamos a tener oportunidad de decir todo esto, pues... Y mañana Pedro ya está con los nervios porque te van a dar que no veas, Pedro, por todos lados. Por lo que estaremos de acuerdo que cenar es necesario. Cenar es necesario. Vamos a intentar cubrir un poco el horario. Muy bien, pues...